Pues me da muchísimo gusto, honra este espacio, la presencia de Jacobo Dayan. Bienvenido, Jacobo. No, Ricardo, gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? Oye, me llegó este fin de semana este libro que pues habla del permiso que tienen algunas y algunos para matar por el solo hecho, diríamos en otros tiempos, de tener charola. Es decir, de tener, de ser funcionarios, de tener autoridad. Porque hagan lo que hagan, nunca se les va a investigar. Y ustedes tres, tú, Daniel Moreno y Paris Martínez, se dedicaron justamente a recopilar historias de víctimas y de familiares de víctimas que han padecido este abuso de autoridad. Te ruego un poco que nos cuentes el origen del texto y luego ya cómo lo hicieron, la hechura del libro. Sí, el texto tiene como objetivo, Ricardo, poner la lupa sobre un tipo de violencia. Digo, antes de entrar ahorita veía la avalancha de noticias que diste de todo el país, de desapariciones, ejecuciones por todos lados, pero hay un tipo de violencia a la que solemos ponerle menos atención a menos de que el caso se haga muy mediático, y es aquellos casos en que son las fuerzas del Estado perpetrando asesinatos o desapariciones a personas no vinculadas con el crimen organizado. Probablemente el caso que recuerde la audiencia de manera más clara es los dos jóvenes del TEC, hasta documental hubo, ¿no? Dos jóvenes que estaban saliendo de la biblioteca de su universidad, allá en Monterrey, y fueron confundidos por el ejército, asesinados y después sembradas unas armas para hacer pensar o hacer parecer que hubo un enfrentamiento. Y como esta avalancha de noticias, pues uno va tapando al otro y al otro y al otro. Quisimos ver de qué tamaño es ese universo. Un poco lo que dicen víctimas colaterales, ¿no? Pagan justos por pecadores, un poco son la frase que se repite. Ni modo, pues estamos en guerra, ¿qué le vamos a hacer? Tenía que pasar. Es este argumento sí, que los deja fuera. Y siempre hacen referencia a esto como casos aislados, manzanas podridas, como que no es un fenómeno generalizado. Manzanas podridas te refieres a los perpetradores. A los perpetradores, que no es un fenómeno generalizado ni sistemático. Por eso era importante ver de qué tamaño es, o sea, la dimensión de este fenómeno. Es decir, asesinatos o desapariciones por parte de fuerzas del Estado a nivel federal o estatal, no las municipales, porque ahí el universo crece tremendo, a personas no vinculadas con el crimen organizado. La muchacha que salió a comprar una hamburguesa, la joven que estaba por cumplir 15 años, salió a comprar una hamburguesa y fue asesinada. Hace unas semanas se reportó el caso de una menor de edad asesinada en la carretera de Matehuala, en San Luis Potosí, confundido el automóvil. Y lo que hicimos fue... ¿Y que son en su mayoría errores de parte de la autoridad? Eso parecería serlo. Es que me viene, tú dices el caso de los dos muchachos, pero si el caso de Ayotzinapa es tan célebre, infausto pero célebre, claro. Se debe justamente a que autoridades estatales y federales habrían participado en la desaparición de 43 jóvenes. Ese es el caso, jóvenes que no tenían nada que ver con el crimen. Nada que ver, y hay de todo. Es decir, el libro lo que va abordando son estos casos por capítulo de aquellos que fueron confundidos, aquellos que no. El caso Ayotzinapa es uno de los 1,800 casos que nosotros pudimos documentar a partir de la revisión de 60,000 notas periodísticas, que nos llevó casi 4 años. Se hizo un software que arrojara notas periodísticas y se fueron revisando una a una. En muchos de los casos es muy nebuloso, es decir, la impunidad en México hace que, como los casos no se investigan, el parte que dan las autoridades es de que hubo un enfrentamiento, aunque los datos que arrojan las notas parecieran que no hubo un enfrentamiento. A ver, pero es que te interrumpa ahí, porque ahora que leía el libro justamente esa era una de las cosas que me brincaba. O sea, queda claro cuando el perpetrador fue una autoridad. Ahí no, el dato es duro, ¿no? Fue un soldado, fue un policía, en fin. Pero ¿cómo sabes que la persona que murió fue una víctima inocente? Es decir, si no hay investigación, si no hay juicio, es decir, ¿por las condiciones en las que murió No. o por su biografía? O sea, ¿cómo sabes que esa chica solo iba por una hamburguesa? Digamos? Sí, buena parte de lo complejo de la investigación fue exactamente eso. Es decir, a partir de las notas periodísticas, no de investigaciones judiciales, y de familiares que levantaron la voz y periodistas locales que hicieron un seguimiento del caso y se demuestra que la persona asesinada, por ejemplo, el caso de los dos jóvenes del TEC, o como estos 1,824 casos, donde el trabajo periodístico fue el que reveló que la víctima se trataba de una persona no vinculada, es que los incluimos en esta lista.
Y a partir de ahí lo que se hizo es, para validar que el reportaje periodístico que en su momento lo hizo cualquier medio local o nacional, se hicieron seguimiento de cada uno de estos casos con periodistas locales. Tenemos en el portal del libro que se llama permisoparamatar.org más de cerca de 200 entrevistas en video a los familiares que dan el testimonio de la historia. Entonces, a ver, entiendo, ustedes tres, o sea, Paris, Daniel y tú, se dedican a hablar con los familiares. A revisar notas periodísticas. Claro, esa es la base de datos, pero luego para corroborar se acercaron a los familiares. Periodistas locales. Ya. Se contactó a medios locales, que aparecen incluso en los créditos del libro, para que validaran estas historias en terreno. Ya. Y a partir de ahí podemos asegurar, incluso la base de datos es pública, no es un número que inventamos. En permisoparamatar.org se puede descargar la base de datos y está uno a uno los casos. Ahora, dame los hallazgos principales. Dicen ustedes en el libro que no se investiga. Esto que diríamos son los, digamos, la Contraloría de la Policía o los asuntos internos, ¿no? La visitaduría de la Fiscalía. En fin, hay siempre organismos dentro de las dependencias que vigilan pues, que sus funcionarios y funcionarias cumplan con la ley, no violen los derechos humanos, no violen las normas, etcétera. Ustedes lo que se encontraron es que la impunidad ahí es la que reina. Sí, de ahí el título del libro. Y en el mismo porcentaje que el resto de los homicidios o desapariciones. Arriba del 95-96% de los casos documentados permanecen en impunidad. El caso de los jóvenes del TEC, 13 años después de documental, después de un montón de materiales que hay, llegó justicia. 13 años después en el caso de los jóvenes del TEC. El porcentaje de impunidad es el mismo. Solamente cuando el caso se convierte en muy mediático y hay mucha presión es que se reacciona, y únicamente deteniendo a los mandos operativos. Si estamos ante un fenómeno donde las fuerzas del Estado tienen permiso para matar, porque hay una impunidad prácticamente absoluta, la pregunta que tendríamos que hacernos es si esta violencia que está también llegando a personas no vinculadas con el crimen organizado, al ser un fenómeno generalizado en todo el país, tendríamos que buscar la responsabilidad, o se tendría que buscar la responsabilidad en mandos medios y altos. Ahora, tú dices, es un modus operandi. Es decir, basta con que seas funcionario para que puedas matar y nadie te haga nada. Te pregunto, ¿lo mismo corre para cualquier ámbito? Presidente municipal, policía estatal, soldado, Guardia Nacional. ¿O hay gradaciones ahí o la impunidad es mayor conforme va subiendo en la escalera? Importante lo que dice Ricardo. La investigación es de 3 sexenios. Es decir, arrancamos con 2006-2007 y terminamos 2022. Ese es el corte que se hizo. Evidentemente, estos 1.800 no es el universo, es lo que reportaron medios. Y lo que tenemos es, de igual de impunidad, Ejército, Marina, Guardia Nacional, en su momento Policía Federal, Policía Ministerial o policías estatales. Qué importante el trabajo. Como muchísimas gracias por compartirlo aquí. Y felicitaciones a Daniel y a Paris también por este esfuerzo. Ahí tenemos el libro Permiso para Matar. Está ya en librerías. Ya en librerías. Gracias, Jacobo.